Bienvenida a Chic DIY. En este vídeo te muestro cómo hacer este sombrero retro a crochet. La lana que voy a utilizar es para un ganchillo del número 7-8 milímetros, pero yo voy a utilizar un gancho del número 4. Así el tejido quedará más apretado. Comienzo haciendo un anillo mágico. En la vuelta 1 tejo 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. El primer punto bajo lo marco con un marcador. Ya tengo los 8 puntos bajos, cierro el anillo mágico. Retiro el marcador. Y en cada punto de la vuelta anterior voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y este primer punto bajo lo marco con el marcador. En la vuelta 2 tendré un total de 16 puntos. Comienzo la vuelta 3 tejiendo un punto bajo, pongo el marcador y en el siguiente punto tejo un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. En el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y esa será la secuencia a seguir, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento hasta llegar al final de la vuelta. En la vuelta 3 tengo un total de 24 puntos. En la vuelta 4 tejo un punto bajo en cada punto anterior, marcando siempre el primer punto. En la vuelta 4 tengo un total de 24 puntos. En la vuelta 5 tejo un punto bajo, un aumento. Primer punto bajo, pongo el marcador y en el siguiente un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y esta será la secuencia a seguir. Un punto bajo, un aumento. En la vuelta 5 tengo un total de 36 puntos. En las vueltas 6 y 7 tejeré un punto bajo en cada punto anterior, marcando siempre el primer punto. En las vueltas 6 y 7 tendré un total de 36 puntos. En la vuelta 8 tejo un punto bajo en el primer punto, pongo el marcador y en el siguiente tejo un aumento. Un punto bajo, un aumento. Y esta será la secuencia a seguir. Un punto bajo, un aumento. Y así hasta el final de la vuelta.
En la vuelta 8 tenemos un total de 54 puntos. De las vueltas 9 a la 12 tejeré un punto bajo en cada punto anterior, marcando siempre el primer punto. Ya he terminado de tejer la vuelta 12, tengo un total de 54 puntos y comienzo a tejer la vuelta 13. Hago un punto, tejo un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el siguiente punto y en el tercer punto un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Y así hasta llegar al marcador. En la vuelta 13 tengo un total de 72 puntos. En la vuelta 14 tejo un punto bajo en cada punto anterior. Y así hasta llegar al marcador. En la vuelta 14 tendremos un total de 72 puntos. En la vuelta 15 voy a tejer 5 puntos bajos. En el primer punto bajo pongo el marcador. Este sería el primero, el segundo, el tercer punto bajo, el cuarto y el quinto. Y en el siguiente tejo un aumento. Y esta será la secuencia a seguir. 5 puntos bajos, un aumento. Y así hasta llegar al marcador. En la vuelta 15 tendremos un total de 84 puntos. Comienzo a tejer la vuelta 16 y en esta vuelta tejo un punto bajo en cada punto anterior. No te olvides de poner el marcador en el primer punto. En la vuelta 16 tendremos un total de 84 puntos. Hasta aquí he tejido el tamaño de la coronilla. Voy a poner un marcador para dejarlo fijo. Hasta aquí hemos tejido la coronilla, que en mi caso mide 18 centímetros. Si necesitas que sea más grande deberías de seguir aumentando. Desde las vueltas 17 a la 36 voy a tejer un punto bajo en cada punto anterior. Voy a ir marcando la primera vuelta. Ya he tejido la vuelta 36 y así es como va quedando el gorro. Toda esta es la parte que he tejido para hacia abajo, que en mi caso mide entre 12 y 13 centímetros. Y desde arriba el gorro mide 21 centímetros.
y de contorno unos 62 centímetros. Vamos a empezar a tejer el ala del sombrero y cambio de ganchillo al número 5. Yo voy marcando estas partes para luego poderos dar las medidas que me quedan. Sigo tejiendo la vuelta 37 y tejo 5 puntos bajos. El primer punto lo marco con el marcador al ir tejiendo en espiral para no perdernos. Este es el tercero, el cuarto y el quinto punto bajo, y ahora tejo un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. En la vuelta 37 tendremos un total de 98 puntos. En las vueltas 38 y 39 tejo un punto bajo en cada punto anterior, marcando siempre el primer punto, y sigo con el ganchillo del número 5. Si quieres que el ala sea más corta, puedes tejer solo una vuelta. En las vueltas 38 y 39 tendremos un total de 98 puntos, y así va quedando nuestro sombrero. Ahora cambio a un ganchillo más grande, el del número 6. En la vuelta 4 voy a tejer un punto bajo en cada punto anterior. Pongo el marcador y sigo tejiendo un punto bajo en cada punto anterior, hasta llegar al final de la vuelta. El ala de mi sombrero mide unos 3 centímetros. Desde el marcador que puse cuando comenzamos a hacer el ala, ese es el tamaño. Para tejer las filas 41 y 42 cambio de ganchillo al número 4, el gancho con el que he ido tejiendo todo el gorro, y tejo un punto bajo en cada punto anterior, marcando siempre el primer punto. El ala de mi sombrero en total mide 5 centímetros. Corto el hilo, saco la hebra, retiro el marcador y con ayuda de la aguja lanera vamos a cerrar el punto para que no se note el escalón de ir tejiendo en espiral. Paso la aguja hacia atrás por el siguiente punto y ahora por el centro del último punto que hemos tejido paso la aguja hacia atrás y se forma una pequeña cadeneta. Así evitamos que se note el escalón de ir tejiendo en espiral. Y ahora aprovecho y escondo las colas de hilo. Para hacer la decoración del sombrero, yo he tejido 3 piezas con esta lana tipo chenilla. Es para un ganchillo de 3-4 milímetros
y es 100% poliéster. He tejido esta pieza de 19 por 8 centímetros, otra pieza de 9 por 3 y una cinta de ancho de 2 centímetros con el diámetro del sombrero. Para tejer las piezas voy a utilizar esta lana porque el negro en cámara no se ve muy bien los puntos. Tejo un nudo deslizado y voy a tejer el número de cadenetas que necesite para el contorno del sombrero. Para que la cadeneta no se te gire, introduce el ganchillo cuando lleves unas 10 o 12 cadenetas en la primera cadeneta que has tejido y sigue tejiendo de esta forma las cadenetas. Así nunca se girarán y a la hora de cerrar el círculo las cadenetas estarán en su posición. Ahora pasaría con un punto deslizado hacia el primer punto. Tejo una cadeneta al aire y un punto bajo en cada punto anterior. El primer punto lo marcamos al ir tejiendo en espiral para no perderlo y seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto anterior. En la siguiente vuelta retiramos el marcador y seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto anterior, marcando siempre el primer punto, y así hasta la anchura que tú quieras para tu sombrero. Aquí llego al final, tejo un punto bajo en el último punto, estiro de la hebra y vamos a hacer como hemos hecho en el sombrero. Aquí con el negro no sé si se verá bien, pero es el mismo procedimiento. En el siguiente punto paso la aguja a través de las dos hebras hacia atrás, introduzco la aguja en el último punto tejido en la parte trasera, en la lazada trasera, y paso la aguja hacia atrás. Así evitamos el escalón que se forma al tejer en espiral. Creo que en el sombrero se ha visto mucho mejor en el vídeo, pero es el mismo procedimiento. Y ya aprovecho para esconder las colas de hilo. Y ahora para tejer tanto una parte como la otra, los dos rectángulos, dejo un nudo deslizado. Y voy a tejer tantas cadenetas como necesite para el ancho de mi rectángulo. Para cada rectángulo necesitaré una medida diferente. Cuando ya tengo la cadeneta de la medida que necesito, tejo una cadeneta al aire y un punto bajo en cada punto anterior. Giro el tejido y comienzo a tejer la fila 2. Aquí no voy a hacer cadeneta de subidas, simplemente voy a tejer directamente en el primer punto un punto bajo, de esta forma. Y sigo tejiendo un punto bajo en cada punto anterior. Llego al último punto y no te olvides de él porque es un poco diferente al no haber hecho la cadeneta de subida. Si te olvidas de tejerlo, el tejido irá disminuyendo y se irá quedando en forma de triángulo. Aquí vamos a repetir la fila 2 tantas veces como necesite para la altura de mi rectángulo y no tejo la cadeneta de subida, sino directamente un punto bajo en el primer punto. Para tejer el borde en este primer punto tejo 2 puntos bajos. Tejeré un punto bajo en cada punto anterior. Y en las esquinas tejeré 3 puntos bajos.
Estoy llegando al final del borde y en el punto donde he tejido 2 puntos bajos en el mismo punto tejo un tercer punto bajo. Hago un punto deslizado, una cadeneta al aire, corto el hilo y estiro para formar un nudo. Y de esta forma tejemos los 2 trozos para hacer el lazo. Al trozo grande le he escondido las colas de hilo, pero al pequeño no, porque me va a ayudar para coserlo. Ve buscando la forma de encontrar el centro, que te quede parejo, simétrico, y coso el rectángulo pequeñito en el centro del rectángulo grande. Ya tengo el lazo de mi sombrero, está más o menos simétrico y ahora voy a ir formando el adorno. Primero pongo la cinta, la coloco en el lugar que quiero que vaya, más o menos que quede igual. Yo le he puesto como unos 5 centímetros del borde, los voy fijando con alfileres para que no se nos muevan. Y después voy colocando el lazo. Lo voy posicionando como más me guste y ya solo queda coserlo. Primero cosemos el borde y después coseremos el lazo encima del tejido. Y voilà, así ha quedado nuestro sombrero retro. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado. Cualquier duda o sugerencia en comentarios. Gracias por tu apoyo y gracias por estar ahí.